vamos a probar así. ¿Qué tal? Almas conectadas, espero que vaya bien el en vivo ahora. Vale, hemos cogido en vez de el router, internet a través de router, internet a través de los datos. Vale, esperemos que todo fluya y nada influya. A ser posible, ¿eh? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos allá. Los datos, a ver qué tal va. A ver. Bien. Óscar, ¿qué tal con los datos? Yo ahora perfecto. Te escucho bien, te veo bien. En cambio, sí. Perfecto. Menos mal. Bueno, cualquier cosa avisadnos, ¿eh? Sí, yo a ti, Óscar, pues también, la verdad, mucho mejor que antes. Sí. Así que nada, pues vamos, si te parece, ¿no? A comenzar. Sí. Sí, pues vamos a ello. ¿Qué directo? ¿Por qué? ¿Por qué este título, Óscar? Bueno, pues vamos a hablar hoy, bueno, quisimos ponerlo, pues eso, precisamente, cuidado al desear abundancia. Y el principio lo teníamos pensado además hacer en como si fuera un único directo, hablando de los pros, los contras y todo esto. Lo hemos considerado tan interesante y tan importante, que ahora es un momento cumbre, sobre todo en relación al dinero, lo que estamos viviendo, la economía, etcétera, y como lo consideramos así de importante, y luego al final hemos decidido de separarlo en dos. Entonces va a ser realmente dos directos. Vamos a hablar básicamente un poco de los errores más comunes para tratar de evitarles, ¿de acuerdo? Y el siguiente se va a centrar un poco en, vamos a decir, las soluciones, en las herramientas o las medidas a aplicar para poder solucionar esos errores, ¿de acuerdo? Si ya están presentes. Entonces es un poquito eso la dinámica que vamos a hacer. Y bueno, vamos incluso a enlazar un poquito algún aspecto, yo por lo menos voy a enlazar un poquito, dar unos pequeños apuntes simplemente de referencia a otros directos que hemos hecho que van a ayudar a lo van a comprender, que al final todo está enlazado. Desde que empezamos, Yasmina y yo, veréis que muchas de las cosas van como si fuera un paso a paso, realmente, y poder recurrir a esas partes anteriores para entender de las que vamos a hablar en este momento. ¿De acuerdo? Y lo primero, ya el término. Yo creo que realmente, y si uno le da vueltas el desear abundancia ya es un error en su propio nombre. ¿De acuerdo? Es absolutamente, como vamos a hablar más adelante, es un error de concepto y por lo tanto ya está mal elegido. Nosotros, como digo yo muchas veces, es como la sensación como de querer abarcar todo. Entonces, la abundancia, cojo todo lo que hay en el mundo tal. Claro, pero eso es como decimos yo, con el regalo envenenado, ¿no? Entonces hay que matizar mucho. Y veréis que cuando uno trabaja con estos términos, y más adelante yo tengo mucha experiencia y Yasmina también de trabajar en todos estos términos, entonces empiezas a encontrar también muchos contras, no solo pros. Y entonces es mucho más fácil y menos laborioso trabajar enfocando desde un principio. ¿De acuerdo? Esto es como tirar un tiro al aire, pues dar a la diana es completamente muy difícil. Entonces lo importante y lo adecuado siempre es primero afinar la puntería, saber dónde tú quieres disparar, dónde quieres tú enfocar esa energía y te evitarás muchos problemas y problemas derivados, que es de lo que vamos a hablar, básicamente, de esos aspectos o inconvenientes que luego te pueden incluso debilitar o conseguir absolutamente lo contrario de lo que tú deseas. Absolutamente. Entonces, bueno, eso es un poquito donde vamos a empezar. Buenísimo, esto de disparar y a ver por dónde cae, ¿no? Claro. Esto es algo que está a la orden del día, desde luego, Óscar, tú bien lo sabes, ¿no? Las sesiones se ve y es importante, desde luego, el enfoque. Si no te enfocas, no vas a traer absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer tu camino, tienes que hacer una única vía para dar todo y, evidentemente, para llegar a ese objetivo. Y es así, no se puede abarcar. Hay una frase que dice: la avaricia rompe el saco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es algo así. Y hay muchas más frases, pero bueno, esa es la que, así en esencia, sería más directa, ¿no? Sí. En nuestro afán a lo mejor de solucionar enseguida un problema o nuestra necesidad, etcétera, pues enseguida oímos la palabra abundancia y parece que se nos abren las manos ya para coger pero hay mucho más detrás de eso y hay mucho más que enfocar y mucho más que hacer. Entonces, no solo, como veréis, y si no, los que lo habéis aplicado lo habréis comprobado, que muchas veces no basta con solo recitar una frase, como muchas veces nos venden en Internet o en muchos, ahora está muy de moda eso, la abundancia, y haz esto, y haz lo otro y tal y cual. No. No, si fuera tan fácil, ¿de acuerdo? Pues todo el mundo lo tendría y lo cambiaría inmediatamente.
La base, o cuando tú ves que algo está de acorde es primero cómo te sientes y segundo qué manifiestas. Entonces, si sigues sin manifestar, evidentemente no funciona. No funciona ese tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Ese trabajo funciona cuando tú ya tienes todo integrado, cuando estás todo... Hay un trabajo detrás. O sea, nada se regala así porque sí, ¿de acuerdo? Entonces, incluso esto, todo es un aprendizaje, entonces el aprendizaje merece o necesita de precisamente de poner una intención, de un trabajo, de un esfuerzo, de un aprendizaje, de un paso a paso. Y en este campo también, absolutamente igual. Es absolutamente necesario. Pues sí, el paso a paso. Pues sí, y es lo más importante, ¿eh? El proceso y disfrutar. Porque es lo que decimos, ¿no? Las personas se ponen la meta y como decimos a veces muchas metas a la vez, entonces esto es inviable, ¿no? Pero cuando se pone una meta, pues es como que ya, esto ya. No, todo en la vida tiene su proceso, todo, absolutamente todo. Entonces, poco a poco, es un aprendizaje, venimos aquí pues para hacer un proceso de evolución. Todo está moviéndose, todo está en constante cambio y evolución, entonces está en movimiento. Todo esto es muy importante, que la sigue, la consigue y permanecer en esa energía real y verdadera que siempre es desde aquí. Exactamente. Y en esto que es algo tan importante, ¿de acuerdo? O por lo menos lo que en primera instancia queremos asociar a la abundancia, no existen atajos, ¿de acuerdo? Porque al igual que lo que queremos son cosas normalmente relativamente muy importantes para nuestra vida, sea lo que sea, no solo hablando de economía, y por lo tanto no pueden ser cosas que se hagan de cualquier manera. Evidentemente, deberíamos de ser donde podamos por intención ponemos, donde más amor ponemos, donde más debemos de destacar, ¿de acuerdo? Y entonces, por supuesto, no se debe hacer de cualquier manera y de cualquier forma. Y eso es entendible. Entonces, cuando hablamos así de la abundancia, sin más, yo hago esto, hago este ritual, hago tal, o hago esta afirmación, este decreto. Ese decreto solo funciona al que ya ha hecho un trabajo interno, personal, y está en el lugar, el momento y la vibración adecuada. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, es un gran error hacerlo desde ahí, ¿de acuerdo? Es como, con perdón, cuando se dice ponerte los dientes largos, pero realmente es lo que se hace con eso y al final tienes que comprender que no es productivo ni es positivo para la persona, ¿de acuerdo? Esto que vamos a explicar a partir de ahora, que vamos a explicar como relativo a la abundancia, no solo se puede aplicar a la abundancia, se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida que queramos mejorar, ¿de acuerdo? O que veamos que no va por el camino adecuado. Todas estas normas, esto que estamos haciendo y explicando desde hace tiempo ya con Yasmina, sirven para encauzar nuestra vida en cualquier aspecto. Desde nuestra salud hasta nuestra economía, a nuestro entorno, absolutamente todo. Entorno interno, externo, es válido para cualquiera de estas. Solo lo tienes que aplicar a lo que tú quieras en tu vida. Entonces yo creo que lo primero pues, es que entendamos que el universo no distingue entre bueno y malo, como ya hablamos anteriormente. Todo se manifiesta en él a través de la polaridad o la dualidad, que ya hablamos de ello, la frecuencia y la vibración. Esto, para no extendernos más, ya sabéis que lo tenéis en otros vídeos. En otros vídeos que hemos hecho con Yasmina, tenéis precisamente muy bien explicado este término de la dualidad. Ahí atrás podéis ir para atrás, Pipi, y recordar un poquito de a qué nos referimos. Esto es la base. Por eso cada paso que hemos ido dando os va dando una referencia para luego entender cómo podéis manifestar en vuestra vida. ¿De acuerdo? Y cómo podéis manifestar incluso cambios. Después hablamos de ese proceso evolutivo, también esos cambios hacia la quinta D podéis manifestarnos a través de estas herramientas. Van a valer para todo, absolutamente, la vida. Y de la misma forma que no hace distinción entre bueno y malo, pues tampoco lo hace respecto a la abundancia. ¿De acuerdo? El universo no lo hace ante ningún aspecto, ningún matiz. En el universo todo es abundante, todo está en abundancia y debemos tener cuidado precisamente por eso en qué pedimos y desde dónde lo pedimos. Porque depende del estado, frecuencia y vibración con la que conectemos, eso vamos a manifestar. Entonces, como bien sabéis, pues en el universo, si nosotros observamos nuestra vida, hay abundancia de todo, absolutamente, de todo, de plantas, de animales, de vida, pero también de muerte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no vamos a hablarlo como concepto negativo, ni mucho menos, hablamos como polaridad, siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces hay frío, hay calor, hay diversidad de todo tipo. Y como consecuencia también hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay desequilibrios, hay unos aspectos que vamos a considerar polaridad negativa, o bueno, las personas, pues algunos lo consideran como negativo, aunque no lo sea, es como experiencia vital. Entonces Esto nosotros que... podemos... Sí, Perdona, entonces nosotros... es que... No, sí, Bueno, habla.
Sí, con Sí, sí, permiso. sí. Más que nada porque sé que vas a seguir y es muy importante lo que estás diciendo, pero hay un apunte del tema de la muerte, que esto es un tema muy importante que has nombrado y me gustaría, pues claro, comentar un poquito, ¿no? Simplemente un matiz y es que es curioso, eh, e incluso en astrología, el poder que tiene en la casa 8, que es la casa de la muerte, y la casa 12 también, que es la casa que está directamente, la 12 y la 8. Entonces es muy importante porque son las que nos conectan a la divinidad, que nos conectan a la verdad que somos, ¿vale? Entonces la muerte, todo es vida y es muerte, son dos caras de una misma moneda, como siempre digo, y así es, ¿no? La cuestión es que tenemos que tener conciencia de que es un ciclo de vida, que es vida y es muerte, pero no es una muerte de que aquí se acaba todo. ¿Eh? Es una muerte de transformación. Si no hay muerte, no hay vida. Y si no hay vida, no hay muerte. Entonces, una y la otra. ¿Vale? Una existe y la otra también. Y evidentemente, gracias a que existe una, existe la otra. ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Mm? Y evidentemente hay un ejemplo que siempre digo, que es, por ejemplo, la mano, que se piensa que la mano no se mueve o todo es según los ojos, ¿no? Los ojos efímeros, que no el tercer ojo. Ojalá, las personas bueno, en eso estamos, esa es la quinta dimensión que vamos avanzando precisamente a despertarnos de verdad de la buena, en su completitud. Entonces, claro, veríamos cómo las células se van muriendo unas para dar paso a las otras. Si no, no podemos seguir existiendo, no podemos seguir evolucionándonos. Entonces esto es muy importante. Es un tema muy potente el que acabas de nombrar y tabú, por desgracia. Hay que profundizar mucho más porque nos daríamos cuenta del gran poder que tiene. Sí, exactamente. Todo, como hemos dicho desde un principio, desde todos los directos que hemos hecho, nosotros no vamos a abordar nunca la polaridad como algo negativo o positivo, porque no es así. ¿De acuerdo? Cuando uno trasciende y ya entiende todo esto, no tiene que entrar en esos juegos. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene un motivo de existencia, como hablábamos, y todo es un ciclo infinito. ¿De acuerdo? Incluso entre estas energías. ¿De acuerdo? Yo no sé, bueno, se me venía ahora a la mente, pero bueno, que incluso, fíjate, realizar para la gente, en el momento que tengamos los talleres cerrados y todo, se podría, bueno, aprovecho para la gente que quiera apuntarse a ellos y venga y entienda lo que vamos a trabajar un poco. Se me había ocurrido incluso enseñarles en alguno de ellos incluso a conectar con esa energía. Hay formas de trabajar muy simples para que tenga una primera aproximación a la energía y que todo el mundo sea capaz de conectar con esa energía, con ese pulso de la vida, con esa, vamos a decir, entre comillas, positivo y negativo, que no es como tal, pero es que lo pueden sentir incluso. Pueden sentir esa energía y cómo tiene, vamos a decir, aunque pertenecen a lo mismo, tiene una distinta respuesta. ¿Mm? Entonces se puede conectar realmente con eso y se puede observar cómo esas dos energías están presentes en nosotros y en todo lo que existe y se puede conectar con eso y aprovecharlo para establecer una comunicación con ello. ¿Eh? Y es muy interesante porque cuando empiezas a trabajar de esa forma te cambia el concepto de la vida. Te das cuenta de que todo y empiezas a preguntar a cosas, a objetos, a plantas, a materiales y responden. Y entonces se te cae el mundo, pero realmente es bastante sencillo, es bastante sencillo, aunque parezca que no. Y eso es una cosa muy interesante, un ejercicio muy interesante. ¿De acuerdo? Mucho, y sobre todo a nivel de relaciones, ahora me ha venido el tema parejas, que claro, esto es muy importante, y sobre todo ahora, justo este año, ya comenzando este año, ya esa luna nueva en Acuario y la primera luna llena del año que hemos tenido en energía de cáncer, luna llena en cáncer, ni más ni menos. Entonces, sí, se han movido bastante las aguas. Y como decimos, siempre en un avance de luz. Hemos de tener conciencia y sobre todo hemos de responsabilizarnos de no llevar vidas que sean mentira, de no sostener relaciones que sean mentira. Es decir, eso ya no es, a lo mejor fue, evidentemente, en un tiempo, pero en lo y aquí y ahora, ¿es o no es? Esto es muy importante, porque cuando no eres leal a la otra persona, a la primera persona que no te está siendo leal es a ti misma o a ti mismo. Entonces, más autoconocimiento, más autorresponsabilizarnos de nuestras vidas y eso es evidentemente, es desde el conocimiento propio. ¿Qué quiero hoy, aquí y ahora? ¿Quién soy en el hoy, aquí y ahora? No ayer, no incluso en el día de ayer, no, en el hoy, aquí y ahora.
Pues sí, continuamos si quieres un poquito con lo que hablábamos, retomamos la conversación referente, pues lo que estábamos hablando, de que todo es abundancia, ¿de acuerdo? Pero cuidado, precisamente, estos son los cuidados que hay que tener. Hay que tener respeto a eso, porque nosotros realmente tenemos que observar, cosa que normalmente no se hace, con qué yo estoy conectado, con qué yo estoy vibrando, y entonces, qué realmente estoy pidiendo yo al pedir esa abundancia. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, en el universo todo es dual. Entonces, estamos pidiendo mínimo, absolutamente, sin matizar absolutamente toda esa dualidad que venga a nuestra vida. ¿De acuerdo? Pero, ojito, cuando nosotros nuevamente pedimos o estamos intentando manifestar abundancia, siempre va a partir, prácticamente casi siempre, de una necesidad, si no, no pediríamos. Si nosotros sentimos abundante todos, absolutamente, pues estaríamos bien, ni siquiera haríamos un ejercicio de, ni la intención de. Entonces ya partimos de que no estamos equilibrados. Entonces, como explicaremos más adelante, lo que vamos a hacer realmente es potenciar esa debilidad. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos que utilizamos, hay que tener mucho cuidado con el ejercicio que hacemos. Yo tenía aquí un pequeño ejemplo para que veáis, porque yo creo que los ejemplos lo mejor, en lo que intentamos es que lo saque del contexto, pero tenía aquí un pequeño apunte de un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, una cosa que me había venido, pues imagínate que vas a un supermercado, ¿de acuerdo? Y tú entras ahí y vas a la sección de frutería, pero en vez de acercarte vas y desde la otra punta, llegas y le dices al frutero, oye, lléname la fruta con bolsa, o sea, la bolsa que llena de fruta y me la llevo para casa. ¿Qué te vas a encontrar luego? Sobre todo, imagínate que el frutero no es de confianza, tal, o qué te va a poner ahí. Lo que él quiera, su elección, absolutamente. Te la va a llenar de esto, de lo otro, probablemente de lo que no te interesa, de lo que no necesitas, etcétera. ¿De qué condiciones te va a dar? Pues probablemente, pues la fruta que menos pinta, o sea, la que él quiere dar salida. ¿De acuerdo? Entonces te vas a llevar, haciendo como siempre decimos atajos, te vas a llevar lo peor de lo mejor que tú querías. ¿De acuerdo? Ahí no has entrado, ¿por qué? Es esto. Porque tú no has observado, no te has acercado, no te has molestado. Como esto es el símil de lo mismo en la vida. Tienes que entrar ahí, entrar al juego, molestarte, ver y comparar qué precio, qué me ofrece, qué no me ofrece, qué calidad. Eso lo hacemos normalmente, ¿no? Con la fruta. ¿De acuerdo? Y con lo que quiero, me escucho, qué gusto, qué me apetece, qué siento que me apetece. Me apetece dulce, salado. Eso el cuerpo te va a hablar de qué necesita. En verano, por ejemplo, algo lleno de azúcares o de hidratación, y te apetecen frutas muy hidratadas, entonces haces caso al cuerpo. Y sin embargo, para lo más importante en tu vida, que probablemente es lo que estás pidiendo cuando necesitas abundancia, no te molestas en hacer ese ejercicio previo. Ni siquiera eso. Eso es indispensable. Si no, pues eso, la vida que te va a dar absolutamente cualquier cosa. Lo primero que esté en tu mente, lo primero que esté en tu subconsciente. Eso es lo que va a generar. Entonces nunca hay que dejarlo, como bien hablamos muchas veces y muchas cosas, nunca hay que dejar todo o lo que sucede en tu vida en manos del entorno de los demás. ¿De acuerdo? Y siempre, insistimos, ya pesados, ni de instituciones, ni de otros pensamientos, no, tú utiliza tu propio pensamiento, utiliza tu propia intuición, guíate por eso. Y ahí verás que precisamente y probablemente no hubieras llegado al término por el cual ahora estás pidiendo esa abundancia. Y algo muy interesante que estás diciendo, ¿no? ¿Qué y cómo estás pidiendo, ¿no? Me refiero, importante hacer el ensayo de las personas de mi alrededor, ¿me entienden? Porque es algo que a lo mejor las personas no caen. Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque no se escuchan. En la comunicación esto está bastante a la orden del día. Falta mucho la escucha activa. Las conversaciones suelen ser ya directamente hablar, ¿no? Y esperar para hablar, pero no para escuchar. Hay que escuchar, esto es muy importante, ¿no? Y ahí deberíamos de hacer esa prueba, ¿no? De el mundo que nos rodea nos entiende, nos estamos comunicando bien, estamos obteniendo lo que queremos simplemente con un lenguaje, una conversación banal del cotidiano, se nos da bien, vamos avanzando, no hay algún tipo de problema o de falta de un entente, ¿no? Va así, entonces ahí se va viendo. Para la hora de pedir, muy importante, el universo es pura matemática y siempre nos da lo que pedimos y rellena los vacíos. Entonces, si no quieres que rellene los vacíos, que seguro que no vas a querer,
¿A que no, Óscar? Entonces, más te vale que como el universo es pura matemática, revises qué estás pidiendo, cómo lo estás pidiendo, te estás dejando algún vacío, ¿vale? Eso es muy importante. Muy importante y siempre empoderarte, lo que hablábamos la otra vez de llevar tus riendas tú de tu vida. Fíjate ahora algo que voy a decir que creo que nos van a entender todos, ¿de acuerdo? El frutero es un experto, ¿no? Un experto, un gran experto, supuesto experto, en fruta. Entonces, si ni siquiera a un frutero experto tú le dejas el dominio de todo lo que haya que decidir en tu vida y de la salud que te puede traer esa fruta, por ejemplo, mucho menos dejes a otro, cualquier tipo de experto que decida por ti lo que es bueno para ti. Eso lo sabes tú desde tu corazón y tu alma. Y no hay mayor experto en ti que tú mismo. Nadie sabe cómo sientes, cómo padeces, cómo mejoras, lo que te viene bien, lo que te viene mal. ¿De acuerdo? Y nadie, creo ya en esta altura, nos consideraremos un niño pequeño que te tenga que decir cómo debes hacer las cosas. ¿De acuerdo? Porque es absolutamente una maniobra psicológica de tratarte como un niño que ha sido malo, no sabe qué fruta necesita, no sabe qué debe de comer, no sabe lo que le apetece, ya lo sé yo por ti. Entonces, hay que empoderarse. Hay que empoderarse y tú sabes perfectamente, mejor que nadie, qué es bueno para ti. Simplemente tienes que alzar la voz, o ni siquiera eso, hacerla para ti, para tu ser interno, y dar a tu cuerpo y a tu mente y a tu alma lo que quiere y lo que necesita. Ese es otro principio de empezar a sanar y tener abundancia como concepto en todo lo bueno de tu vida. No dejarlo en manos de nadie, sino de ti y de tus sentimientos, de tu emoción, de lo que sabes que es bueno para ti. ¿De acuerdo? Ahí es de donde tienen que salir tus decisiones. Y como hablaba bien Yasmina, hay que pedirlo siempre desde el equilibrio, de la integración, desde la unidad y desde lo que ya hablamos anteriormente, de ese concepto de Trinidad, que vuelvo ahora a apuntar, ¿veis cómo vamos enlazando? Veáis los vídeos anteriores, porque ahí precisamente esa dualidad se trasciende a través del entendimiento de la Trinidad. Entonces tú desde la unidad luego puedes pedir y de ahí sí puedes venir y manifestar como lo que tú querías o querías representar para ti la abundancia. ¿De acuerdo? Por eso digo que el término ya está equivocado en su principio. Abundancia como eso sería todo. Pero me entendéis absolutamente lo que quiero decir. La única forma de pedir y manifestar lo que tú quieres es cuando ya tú estás conectado a esa unidad. Y esa unidad se adquiere entendiendo la dualidad, entendiendo la Trinidad, que es cuando eso cambia y se convierte en eso. ¿De acuerdo? Siempre se pide desde el Hijo. ¿De acuerdo? Y siempre se sana, para todos los sanadores que lo entendáis o que estéis en el camino, desde el Hijo. ¿De acuerdo? Es ese gran secreto que escondían las logias y todo esto cuando hablaban de esta Trinidad precisamente. Tú tienes una cosa que está siempre en dualidad, por lo tanto existe la figura de padre y de madre, y en ese término igual, en la riqueza, en lo que queramos llamar, en la salud. Entonces tú, cuando comprendes a integrar esas dos y generar algo nuevo, ese nuevo va a salir equilibrado, y ese nuevo precisamente es un hijo sano. Esa riqueza va a salir de una forma sana, saludable, tu salud, lo que sea, va a salir esa nueva acción que tú generas, porque tú eres el creador con esa polaridad, tú creas tu hijo, tu proyecto, que puede ser un proyecto de salud, de riqueza, lo que sea. Y el tema también que has comentado ahora mismo es buenísimo. Claro, el pedir, pero pedir, cuando se pide es porque hay una necesidad, hay algo, ¿no? Hay algo que te mueve a pedir. Vale. A mí a veces me han dicho, yo es que no quiero pedir porque pedir es carencia, ¿no? Digo, bueno, pues ora, ¿no? Como lo quieras llamar, es que realmente es lo mismo, ¿no? Pero si no te gusta pedir, pues ora, o decreta. Entonces, importante la vibración. Sabemos que queremos pedir. Yo digo pedir igual que tú, Óscar. Pero bueno, hay sinónimos, se utiliza otra palabra y ya está, ¿no? Sí, es para que nos entiendan. Exacto. Y claro, yo creo que es muy importante elevar la vibración. ¿Por qué? Porque como todo es sentimiento y emoción, si vibramos bajo, atraeremos esa vibración. Entonces, es importante en el mejor de los momentos, o de alguna forma, el momento más álgido energéticamente, vibración elevada, la máxima posible, en el hoy, aquí y ahora de esa persona, antes de pedir, ¿verdad? Sí.
El universo nunca responde realmente a ese tipo de peticiones tal y como queremos, nunca va a ser así. Porque como decimos, conectamos, y sobre todo si lo hacemos desde el término abundancia, conectamos con todo, con el todo. Porque precisamente en este plano todo es posible, todas las versiones. Entonces el universo realmente responde a nuestra frecuencia. No reconoce ni deseos personales ni necesidades, o sea, no reconoce eso, porque como tal no lo entiende. ¿De acuerdo? Lo único que entiende es el término de frecuencia o vibración. Eso es lo que entiende. ¿De acuerdo? Entonces, si pedimos abundancia desde la necesidad, la culpa, el miedo, pues atraemos más necesidad, culpa, miedo. Eso es lo que vamos a generar. ¿De acuerdo? Porque esa es nuestra frecuencia, esa es nuestra vibración, es con lo que resonamos. Atraeremos siempre por vibración algo similar. Siempre. Ahí luego, lo que hemos comentado anteriormente, y más adelante a lo mejor lo tocamos en algún directo, la ley de atracción también. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que cuidado con todo esto que se vende muchas veces y tal y cual. Dice, bueno, tú pide. Sí, claro, la ley de atracción, si tú insistes, traes. Pero ¿qué es lo que vas a traer? ¿A qué puerta vas a tocar? Exacto, tener esa conciencia. Y por otro lado, importante saber que aquí nos lo está comentando Ana, tal cual, cuando sientes abundancia en ti ya eres abundante y recibes abundancia en todos los aspectos. Esto es así, Exacto. la abundancia, y esto ya lo comenté hace mucho tiempo en algún directo, varios directos cuando es necesario de comentar, la abundancia tiene que ver con el amor y es lo que somos. La cuestión es cómo conectas tú con el amor que eres, ¿no? ¿Hasta qué punto estás conectando con tu amor, con el amor que eres? Entonces, claro, eso es más conexión con tu propio amor, con el amor universal que está en todo. Evidentemente, todo es abundancia y tú también, desde luego. Entonces, claro, más te alineas, pudiéramos decir, con lo que deseas en ese momento. Evidentemente, cuando más te conectes con la luz y el amor que eres, pues más abundancia, evidentemente alta vibración vas a adquirir en tu vida. Más rapidez también. Sí. Así es. No solo, como antes hemos comentado, con el tema de la ley de atracción, ¿de acuerdo? Que por vibración tú atraes lo similar, siempre. Pero es que también hay otro término que normalmente no se comenta, que es por resonancia. Nosotros también trabajamos por resonancia, ¿de acuerdo? Muchas veces los que tienen bastante sensibilidad lo notan a nivel mental o a nivel energético, por corazón, por qué resonamos con unas personas, otras o no. Y eso se produce mucho en la sanación, que hay gente que a lo mejor no es consciente de ello. Pero hay muchas veces que se sana por resonancia. Es decir, creo que conoceréis todos el término de resonancia o científicamente lo que conlleva, pero bueno, lo explicamos brevemente. Pues, por ejemplo, imagínate, es el típico experimento que hemos visto como pones, por ejemplo, un vaso y pones un vaso al lado o un diapasón y tú le tocas y el otro, sin tener un contacto directo, entonces vibra en la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Se produce ese fenómeno que por lo cual los dos se alinean con la misma frecuencia. Ese fenómeno también existe. Entonces es muy importante tenerle en cuenta, porque no solo atraes por similar, sino también por vibración. Entonces, si tú estás en una determinada vibración, por resonancia, todo lo que hay a tu alrededor se va a convertir en eso o se va a traer ese tipo de situaciones o tú vas a generar ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Si eso no lo cambias, ya puedes pedir lo que quieras, pedirlo en el idioma que quieras, hacer el ejercicio que quieras, que solo va a manifestarse más de lo mismo. Y eso produce al final frustración, produce absolutamente al final, dices, esto no funciona, esto no sé qué, esto no sé cuál, o empeora tu situación, realmente, pero es por no haber entendido desde una base o no haber hecho las cosas bien desde un principio. Esto es lo que se debería explicar siempre antes de los términos o incluso centrarte en términos como abundancia. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, tú no puedes hacer un ejercicio y decir, hago todo esto y luego, sí quiero abundancia, pero solo en esto, de esta misma manera, no sé qué. Eso lleva un trabajo y un esfuerzo horrible, cuando es mucho más fácil hacerlo de otra forma. Porque, vamos a decir, con perdón, marear la perdiz y estar intentando abarcar todo y de cualquier manera, cuando puedes enfocar absolutamente, cuando decíamos, el tiro a algo muy concreto, fácil y directo. Entonces no tiene sentido. Yo esto también lo descubrí poco a poco, pero nosotros, por ejemplo, lo utilizamos muchísimo en las técnicas que aplicamos Yasmina y yo. Cuando nosotros aplicamos eso, en vez de ir rodeando, dando vueltas, no sé qué, vamos siempre a la raíz. Intentamos centralizar todo para avanzar rápidamente. Y se nota absolutamente en las técnicas y con las personas que trabajamos, se nota muchísimo como mucha gente habitualmente nos dice, pues, es que he ido a no sé qué sitio y he hecho muchísimas sesiones, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuál. Claro, porque se pierden un poco en el concepto cuando lo que hay que ir es enfocar muy bien antes. Tienes que molestarte en hacer ese trabajo previo y una vez enfocado, pues entonces aceleras y aceleras mucho las cosas.
Totalmente. Es que, claro, esto es buenísimo. Esto es como el 2020, ¿eh? Esto es lo que el gran aprendizaje del 2020, y así es, la nueva era. Stellium en Capricornio, como no, las bases, buenas bases para sostener la casa, ¿eh? No se puede sostener una casa si no hay unas buenas bases. Pues esto es así. Los 4 pilares se han de sostener y han de estar bien fuertes y fornidos, ¿eh? Entonces, cuando tienes esa base, sí que puedes trascender y puedes avanzar. Claro, si no, es muy complicado. No se puede. Sí, pero como tú me dices, es bien necesario. O sea, no se puede construir una casa de cualquier manera. Si tú luego quieres construir, y además esto es lo más importante en nuestra vida, esa construcción de quién somos, tú piensas que luego tú tienes un planteamiento. Esto es un poco cuando empiezas una casa en un sitio. Imagínate que la construyes de cero, en una parcelita, esa de tus sueños, y de repente dices, bueno, pues yo con una pequeña habitación, una pequeña planta me vale. Pero luego, más adelante, progresas en la vida, mejoras y quieres hacer otra planta, y luego otra y otra, que tienes perfectamente derecho, pues hacer la casa de tus sueños, ¿no? Pero ¿qué pasa si desde un principio no has hecho unas bases en condiciones? Tienes que tirar todo y empezar de nuevo en el mejor de los casos. Porque esos cimientos que tú no has proyectado, eso para luego un futuro, ¿de acuerdo? No es válido para ese futuro. Entonces tienes que hacer siempre todo bien desde un principio, una buena base, para que más adelante tengas lo que tengas que afrontar, tenga cabida eso, soporte eso que tú vas a construir. Ese ser que tú eres y que vas a construir. Ahora me viene con este tema de las bases el tema de cómo se construyen las relaciones de pareja. Óscar. Esto está un poco en suspenso. Sí. ¿Sí o no? Sí, eso oye, muchas cosas, muchas veces consciente o inconsciente, pero digo, los atajos no sirven de nada. De verdad que en esta vida merece la pena dedicarle tiempo a algo que eres tú, porque al final eres tú y tu vida. Y entonces, como bien decía, no dejarlo en manos de nadie, hacerlo tú lo mejor que puedas y así nunca, pues eso, luego habrá los arrepentimientos, como se dice. Entonces es necesario cada paso que des hacerle en condiciones, ¿de acuerdo? Porque mucha gente cree que luego de esto, como digo yo, se escapa. No se escapa. Todo se manifiesta en tu vida con estos desajustes, con estos desarreglos, con estas necesidades, con estos problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se va a manifestar. Entonces, eso sería prevención, evidentemente, prevención de todo esto. No sé si quieres comentar algo más o si alguien quiere hacer una pregunta y si no continuamos. Pues sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues sería muy interesante. Yo quería comentar esto que está, bueno, en España está a la orden del día, ¿no? Es decir, estudia tú y me pasas el título, ¿eh? Y luego también la creencia, como siempre digo, la creencia de la casualidad y de la suerte, que esto desde el 2020, vamos, se ha puesto en jaque para que las personas vean que esto no es así, que eso no es verdad. Y no lo es. Porque un universo es pura matemática, el universo. Es decir, toda la vida es pura matemática. Como digo yo, una hoja no cae porque sí y una abeja no existe por casualidad o por suerte, ¿no? Entonces, claro, no te conoces y te conectas a las bases, a las leyes universales, a cómo funciona verdaderamente donde estamos existiendo, coexistiendo, pues todo se hace más fácil, más sencillo desde el conocimiento, que es luz. Sí. Y el verdadero conocimiento y la verdadera experiencia, la verdadera, bueno, iba a decir inteligencia, no, pero la verdadera sabiduría parte del conocimiento y de la experiencia. Ambas dos. No solo, o sea, un libro no te puede enseñar a vivir, una materia no te puede enseñar a vivir. Y normalmente siempre, casi todo, el oficio que cojas está influenciado ya por, vamos a decir, entre comillas, por la matriz o por el, como queramos llamarlo, pero para los intereses de otros terceros. Entonces, siempre aboga a ser tú mismo, a sacar tus propias conclusiones, siempre a darle ese cáliz a todo, porque precisamente así es como se ha mejorado el mundo. Todos y cada una de las personas que han conseguido un cambio mejor en este mundo no eran aceptados, eran recriminados, se les quería parar, se les decía, tú no vales para nada. Fíjate, hasta Einstein y a muchos otros se les dijo, y por parte de profesores suyos, no vas a ser nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esta gente que se ha opuesto a todo esto, realmente se han realizado los cambios. Si no, estaríamos todavía en la edad de piedra, porque seguiríamos así, absolutamente. Todos los cambios han sido de gente que ha luchado en contra de algo que ya estaba impuesto. Siempre. Es la única forma de, pues mira, como hablamos ahí, como se ve atrás y todo esto que hablamos, la oscuridad y la luz han venido a poner luz mucha gente. ¿Cómo? Había ya una oscuridad impuesta y entonces se salen de eso y transmutan eso a través de su trabajo, de su esfuerzo, de luchar por sus ideales. Eso es lo que hay que hacer.
Exacto. El movimiento es gracias a esa interacción de opuestos que precisamente hacen la vida y hacen el motivo de vida, que es la evolución, que es el cambio, la transformación. Venimos a eso, a transformarnos, a evolucionar. Nos comenta Chónica, dice, desde el Hijo, ¿cómo pedimos? ¿Con decretos? Una vez que está todo trabajado y está todo alineado, sí. Pero primero hay que alinear todo eso. Eso lo vamos a explicar muy bien. Ahora explicaré alguna cosa para que lo entendáis. Nos queda todavía un poquito de materia. Y sobre todo en el siguiente paso que demos, entenderéis cómo se transforma eso. ¿Eh? También al haber visto los vídeos anteriores, cuando hablábamos de la dualidad y cómo eso se convierte en unidad, ahí vais a entender que eso aplicado a cualquier aspecto de vuestra vida os da esa herramienta. ¿De acuerdo? No se puede, es como daros el concepto y vosotros solo lo tenéis que aplicar a darle la forma para que encaje en cada aspecto de vuestra vida. ¿De acuerdo? A cada situación particular. Se da una pincelada y sobre eso lo lleváis a vuestro terreno, para que lo entendáis, pero es muy fácil, simplemente es buscar la situación, en qué yo lo quiero aplicar y entonces veo cómo yo aplico ese término a esa situación. Bueno, quería preguntar simplemente también, bueno, no sé si quieres comentar algo. Bueno, estaba mirando, sabían, pero de momento no hay preguntas más. Vale. Así que si hay cualquiera, si quieres me interrumpes o me haces una seña, lo que sea, y le respondemos a todo lo que le surja, ¿eh? Porque nos gustaría que participarais en esto y luego los que lo vean después, más adelante, porque eso se subirá a Instagram y a YouTube, estarán ahí subidos para que los podáis ver cuando queráis y lo podéis recomendar si queréis a alguien que veáis que le pueda interesar y lo pueda aplicar en su vida, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito también quería hablaros de tener también ese cuidado, esas prevenciones que hablábamos, que es a lo que nos vamos a centrar en esta ocasión, en este directo, y en el otro las soluciones, por así decir. También tener mucho cuidado con los términos y las palabras que utilizamos, ¿de acuerdo? Porque también tienen connotación y vibración. Es muy sabido cuando hablamos de mantras, hablamos de otras cosas porque estamos buscando una vibración determinada, ¿no? O palabras que sanan, o hemos oído siempre muchas cosas de este tipo, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate, cuando tienes un problema hay alguien te da un buen consejo, te da una buena ayuda o te escucha, como las palabras y la escucha y el habla y la escucha pueden sanar incluso perfectamente. Entonces, siempre a través de la matriz y del tiempo y de la historia, hay habido muchas palabras que se han ido cargando de determinada energía y que en su propia connotación son ya negativas y están utilizadas por la matriz para conseguir pues, sus objetivos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer una pequeña pincelada, pero hay muchísimos más. Esto en talleres, cuando hagamos talleres ya en la parte más íntima o en otros tipos de trabajos, sí que explicaremos más, pero ahora comprendéis que no. Podemos hablar abiertamente porque cada vez más los medios se puede hablar mucho menos. Entonces ahí se explica mucho más de qué connotaciones esconden detrás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo quería hablar que todo esto genera un egregor y a través de siglos y siglos también va teniendo esa connotación y va teniendo esa vibración. Y si tú conectas con eso, estás conectando con ello. Pues como hablábamos con la abundancia, conectas con todo, con el todo, pero bueno y malo. Si tú no sabes distinguir, pues hacia allí te lleva la corriente, ¿de acuerdo? Entonces es como tirar una moneda al aire, ¿de acuerdo? Y muchas veces pues no es adecuado. Entonces quería comentar simplemente para que cogieras el concepto dos tipos de palabras y su conflicto que esconde detrás. De hecho, mucha gente a lo mejor llegamos y vemos algo como maravilloso, pero si supiéramos esto cuando hacemos los ejercicios que ya hablamos anteriormente y podéis ver los vídeos anteriores de fortaleza, debilidad, etcétera, veréis cómo os debilita inmediatamente, psicológicamente, físicamente, cuando comprendéis la connotación de dónde os habéis metido. ¿De acuerdo? Pero claro, se utiliza sin saber esa connotación. Quería poner simplemente un par de ejemplos breves para que lo entendierais. Uno, por ejemplo, es hipoteca. ¿De acuerdo? Todos las asociamos, pues que ahora ya no nos queda otra y la mayoría de las personas, a no ser que te toque la lotería, pues para comprar una casa necesitas hipotecarte. Y claro, tú lo vinculas, pues primero a la emoción maravillosa de tener la casa, de tener el hogar de tus sueños, todo esto, ¿verdad? Pero nunca has pensado en esto que hay detrás, ¿de acuerdo? La hipoteca realmente el significado que tiene detrás, la traducción, sería contrato hasta la muerte. Eso es lo que tú firmas y con esa connotación. Imagínate desde los siglos de los siglos esto y qué simbolismo, qué impronta se ha ido metiendo por parte no solo de instituciones y de bancos y todo esto, no, sino absolutamente desde aquel momento que fueran los terratenientes, el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Tú firmabas ese contrato y ya sabéis muchas veces que nosotros trabajamos rompiendo contratos, álmicos, rompiendo contratos con vidas pasadas, muchas cosas. Imagínate tú que conscientemente tú firmas este contrato, con todo lo que implica. Imagínate la connotación que puede tener, ¿de acuerdo? Para ti, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por supuesto, estás en un sistema en el cual no puedes salir de aquí,
pero sí puedes tener tú también el poder. Es decir, tú cuando vas a firmar y firmar eso, dices, no, yo no lo firmo como hipoteca. Lo piensas internamente, te centras y no lo firmo como hipoteca. Es una especie de contrato por ambas partes hasta que finiquite este contrato, y en el momento que finiquite este contrato no quiero saber nada de vosotros. Además lo estipulo así, ¿eh? Tiene un tiempo, tiene un plazo, etcétera. Si no, fíjate lo que estás firmando y lo que ya estás proponiendo, que eso te dure hasta la muerte. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo el simbolismo. Y ellos saben muy bien. ¿Por qué? Porque podrían ser palabras positivas, ¿verdad? Podría ser la casa de tus sueños o, no sé, algo que significara eso, ¿eh? O, yo qué sé, pues eso, un contrato que te hará feliz, cualquier término, pero no. Siempre tiene esa connotación detrás. Y si examinamos que en otros aspectos podríamos, pero ya digo, aquí no vamos a abordarlo, tanto llanto que hay detrás, te quedarías absolutamente sorprendido de cuánto hay de intencionalidad detrás. ¿Eh? Otro término que quería hablar, simplemente, por ejemplo, sería el trabajo. Trabajo, todos hablamos del trabajo, ¿eh? Y buscar el trabajo de mis sueños, o no sé qué, sí. Pero es que ese significado, y tiene muchos más, ¿de acuerdo? Que se podrían hablar, pero el más básico sería en griego, que significa ser esclavo. Entonces tú, cuando haces eso, o haces un contrato de trabajo, firmas ser un esclavo de esa empresa, de tal, por vida, o del sistema, o de lo que queramos hablar. Tú también puedes romper eso. Evidentemente no lo vas a utilizar, bueno, o si encuentras otro término más adecuado, le podrías utilizar. Pero tú cuando firmes o hagas esto, tu intención también es muy importante. ¿De acuerdo? Que tú rompas este grego de lo que ellos te intentan, como ese frutero que te intentaba vender, que decía yo antes, cualquier cosa, y tú no permites cualquier cosa. ¿De acuerdo? Tú eres consciente de lo que firmas y cómo lo firmas y qué con intención lo firmas. Eso es muy importante e interesante precisamente por la nueva era y el cambio que abordaremos en los talleres mensuales de la ascensión a la quinta dimensión grupales. ¿Vale? Esto sí que lo haremos grupales y lo hacemos vía Zoom. Para las personas que queráis podéis, de momento queda alguna plaza, ¿vale? Para formar este grupo y comenzar. Haremos, como decimos, una vez al mes, ¿vale? Y hablaremos de estos temas. Importante lo que comentabas, que es, yo tengo algo de forma física, pero ser creador y creadora soy yo. Es decir, yo decido qué estoy firmando, yo decido qué estoy haciendo y qué quiero o lo que yo quiera. La cuestión es, ¿emites esos poderes que tienes, como el vocablo, la palabra, o te callas? 20-20. Claro, si es que todo es lo mismo, ¿no? Todo está conectado. Sí. La cuestión es hasta qué punto la persona quiere ver la luz, quiere tener el poder, quiere tener el conocimiento, que es tenerse a sí misma, a sí mismo, desde luego. Y a partir de ahí ya lo que tú quieras en la vida. Claro. Esto es muy importante. Yo no quiero daros nunca, para que me entendáis, una connotación negativa, sino que veáis absolutamente dónde hay que poner la intención, ¿de acuerdo? Y esto os muestra precisamente dónde no poner la intención o dónde poner una intención adecuada, ¿de acuerdo? O sea, lo que plantea son soluciones a conflictos que no les generamos nosotros, ya existen, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que tener los ojos muy abiertos para ver esto, y esto que es aplicable a cualquier otro aspecto de nuestra vida, que sintáis que no os gusta, etcétera, etcétera, ponerle esas condiciones. Ahí sí que podéis decretar, y decretar concretamente lo positivo que queréis respecto a eso que ya existe negativo. ¿De acuerdo? Y es una forma de quitarle poder. Quitarle y más poder... aún. Sí, perdón, Óscar, que te... No, continúa. Te he cortado. No, más aún, el transformar. Es que la cuestión es transformar. Es decir, hasta el día de hoy las personas han comido lo que les han dado. Y no han pensado nada, no se han parado a pensar nada, simplemente como autómatas. Ah, pues esto se hace así porque todo el mundo lo hace así. Bueno, pero entonces ¿para qué naces? Claro. Como siempre digo yo, ¿para qué naces? No nacerías, naces para hacer algo nuevo, para seguir el proceso evolutivo y de transformación del planeta. Entonces yo cuando veo a las personas que siguen a otras, yo digo, pero es que él no te hace nada, esa persona, ¿qué haces siguiendo a nadie? Síguete a ti, que es lo que yo desde abogo, desde los hechos, evidentemente, empoderando a las personas, con mentorías personales, con cursos presenciales, que efectivamente tienen los frutos que quiere la persona, y no consumiendo vídeos, y no consumiendo bla bla, como digo yo. Esto es muy importante. Entonces, y si no lo hay, lo creas tú. Yo voy a firmar esto con esto. Si no está esto puesto, yo no lo firmo. El poder lo tienes tú, y si no, no cojas el trabajo, o como se le quiera llamar, o trabajo, o yo le llamo la labor, ¿no? O lo que tú quieras. No digo que yo trabajo, yo digo que yo ofrezco mi labor, mi profesión, ¿no? Estoy en servicio de la humanidad, ¿no? Bueno, como lo queramos llamar, la cuestión es que tú te sientas empoderada. Además, eso
nos dijo Óscar varias veces, ese ejercicio para saber cómo estás en sintonía con esa palabra, con ese vocablo, qué te empodera, qué no te empodera, ¿vale? Testea, ¿eh? Y así ya lo compruebas y vamos poco a poco modulando, transformando con pequeñitos, de gota en gota se hacen los mares y de grano a grano las montañas, no hemos de olvidarlo. Así que venga, vamos a hacer los deberes, vamos a ponerlo todo en práctica, estos sencillos ejercicios que no es, como decíamos, de gotita a gotita, de paso a paso, para avanzar, para llegar bien alto. Sí, veía una pregunta por ahí de bloquear la abundancia, no la entiendo, no la veo muy bien. Corazón. A ver, dice ¿Cómo? Dice... ¿Un implante en ¿sí? el chakra corazón puede bloquear la abundancia? Sí, cualquier tipo de implante. Están creados precisamente para eso, para limitar no solo tu abundancia, bueno, más que tu abundancia, cualquier cosa que te haga, vamos a decir, brillar en la vida, ¿de acuerdo? Los implantes básicamente están destinados o están implantados, nunca mejor dicho, para limitar tus posibilidades. Si tú vienes, o todos venimos aquí sobre todo a ayudar, ¿de acuerdo? Y a crecer, y luego con ese crecer nosotros ayudar a los demás, porque esa es la base de aportar algo a esta humanidad. Donde tú más brilles y donde tú más potencial tengas es donde tú normalmente vas a tener un implante, para limitar absolutamente vamos a decir, tu florecer, ¿de acuerdo? Entonces siempre van a intentar empañar eso, en lo que tú realmente tengas dones. E incluso que tú sientas, pues ahí absolutamente lo sientas como una debilidad en vez de algo que para ti es tu potencial. Básicamente es eso. Nos pregunta Zelda, dice, ¿cómo liberarse del miedo? Pues liberarse del miedo lo vamos a explicar también como concepto un poquito en el siguiente ese, porque prácticamente también esto también parte de liberarse de los miedos para conseguir lo que tú quieres en la vida. Vamos a manifestarlo, en este caso hablamos de abundancia como riqueza, tal, pero es cualquier tipo de riqueza que tú quieres en tu vida, que quieras que algo que te aporte. Siempre hay que vencer y vencer ese miedo, y volvemos a decir, es siempre integrarle. Lo que no vas a conseguir nunca es resolver ese miedo si huyes de él o te enfrentas a él. Pero te enfrentas a él, me refiero como si fuera una batalla, un combate. Jamás. Tienes todo perdido, porque está en el subconsciente. Lo que hay que hacer realmente es otro tipo de enfrentarte a él, es verle cara a cara. ¿De acuerdo? Cuando tú le ves cara a cara y le ves precisamente como esa dualidad, como parte de algo que está en mi vida para aprender de ello y que eso va a ser luego transformado en algo que es un potencial para mí, entonces eso no tiene fuerza. Es como igual que ciertas entidades, etcétera, cuando trabajamos con eso, cuando tú lo miras cara a cara, son parte de la creación y pierden su fuerza. Se pasan o se fortalecen con tu miedo. Exacto, y el poder, volvemos a repetirlo, es que esto ya hace tiempo, desde el 2020 sobre todo, pero todavía es importante repetirlo, Óscar, ¿vale? El poder que tenemos nosotras y nosotros de crear nuestra vida y existencia. Las personas muchas veces dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Ostras y esto? ¿Cómo que ostras y esto? Pero te quieres responsabilizar de ti, quieres empezar a hacer las cosas diferentes, quieres realmente tener el conocimiento o quieres seguir dejando tu poder en otras manos, como decía Óscar, y así es. No van a, es decir, no puedes dejar tu vida en otras manos, sean las que sean, incluso a tu pareja, no, porque tu vida es tuya. Y como no te tengas tú a ti, estás perdida y perdido. Y además de por vida. Entonces, no hay ningún tipo de desarrollo ahí, y hay más, ahí sí que lo que se estanca se muere, ojo con eso. Y es así, es así. Sí. Sí, no sé si hay alguna pregunta así importante, si no, quería haceros un pequeño ejercicio, no sé si tenéis un papel, un boli cerca o cualquier cosa, pero podéis hacer simplemente es para que cogéis el concepto de todo lo que he dicho, ¿de acuerdo? Y cómo es así, y cómo hay que puntualizar siempre cuando nosotros pedimos o hacemos, y sobre todo estar en el lugar y frecuencia adecuada, que eso vamos a hablar más en la siguiente, en plantear. Ahora vamos a hablar de dónde no hay que meterse, en qué berenjenales no hay que meterse, en qué charcales y en qué pensamientos, y luego más bien en qué sí que hay que fomentar. Entonces, si por ejemplo yo os hago una pequeña, como si fuera una pequeñita encuesta, ¿de acuerdo? Para que veáis, vamos a ver un poquito, pues cómo está el mundo en general, ¿de acuerdo? Es una forma de entenderlo. Yo no voy a vamos a ponerlo simplemente para que no sea así o parezca algo negativo. Vamos a poner como una serie de cosas y vamos a poner a un lado. Yo lo considero que va bien, lo considero que va mal, ¿de acuerdo? ¿Cómo va el dinero y la economía a nivel mundial? Cada uno que ponga la crucecita donde quiera, ¿De acuerdo? ¿Cómo va la política a nivel mundial?
¿Pensáis que esté representado, que todo es para la gente, para que la gente, el ciudadano de a pie viva bien, etcétera? ¿O qué consideráis? ¿O se os sale de la lista? Del apartado de que no muy bien, ¿eh? Se os sale, no hay valor para reflejarlo, ¿eh? ¿Cómo va el futuro, la juventud? ¿Cómo veis las expectativas para la gente joven? Incluso para nuestros ancianos. ¿Qué expectativas veis? ¿Qué expectativas veis y qué estamos viendo actualmente sobre la paz? ¿Es una realidad? ¿No es una realidad? ¿Se va a solucionar un problema de conflicto de paz mandando más guerra y más armamento? ¿El reparto de recursos es equitativo? Vosotros sí podéis ir poniendo, ¿eh? Yo creo que la columna van todos en la misma, ¿verdad? La sanidad, ¿están contentos la gente con la sanidad que tenemos y con lo que se está viendo que sucede detrás? La agricultura en este país está bien, los alimentos también, nos sobran, ¿verdad? El precio adecuado, todo. La ganadería, más de lo mismo. La naturaleza, el ecosistema, ¿cómo está para el planeta? La libertad de expresión, incluidos estos medios, ¿cómo está? Cuando tenemos que restringir estas nuestras palabras. ¿De acuerdo? Creo que todos habréis ido tirado por la misma columna, ¿verdad? Ahora quiero que os planteéis, esto es un pequeño detalle, no para buscar pesimismo ni mucho menos, quiero que entendáis esto, es para ver una noción de cómo está todo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pido abundancia, sin más, que estoy pidiendo, básicamente? Más de lo que hay en el mundo. Quiero que entendáis eso. Más de esto. Y esa lista podría ser eterna. ¿De acuerdo? Evidentemente hay cosas buenas y malas, pero en nuestra visión general de cómo están las cosas, ¿cómo es? Pues eso es lo que vamos a, sobre todo, a potenciar. Entonces, eso es tampoco lo que tenemos que permitir. Por eso yo lo que quiero deciros, entenderos, es que hay que aprender a enfocar vuestra mente. No solo lo que os ofrece, como hablamos antes, el frutero, lo primero y que os da. Vosotros nunca cogeréis el supermercado algo que cerrado en una caja y dice, toma, yo quiero no sé qué, carne o pescado, y toma, esto es lo que hay, viene aquí y tú te encontrarás la sorpresa en casa. No. Y así es como nos lo venden. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esto, romper todo esto, entender, saber realmente lo que estamos pidiendo que abunde. ¿De acuerdo? Y al no hacerlo, pues entonces reforzamos este concepto que ya nos ha impuesto, que es lo que les beneficia a ellos. ¿Entendéis? Sobre todo la acción, ¿eh? Claro, las personas están acostumbradas a señalar. Ay, mira los malos, ay, mira por ahí, no sé qué. Bueno, pero tú te estás moviendo 20-20, ¿vale? Si no te mueves, pues el efecto contrario. ¿Que no quieres hablar? No pasa nada, te taparán la boca para que no lo hagas. La cuestión es, ¿vas a volverte a quejar? Ahora sí que no te vas a poder quejar porque encima te han tapado la boca. La cuestión es lo mismo, el moverse. Y aquí en España esto está a la orden del día, ¿no? Quieren y se quejan, pero no hacen nada para obtener, ¿no? A ver si tengo suerte, y dale con la suerte. ¿Te quieres mover ya? Hasta los 50 no te vas a mover, pues al final te va a quedar 2 telediarios y vuelves a nacer porque no has aprendido nada. Y es así. Sí, pues esto es un poquito, yo lo que quería simplemente que entendiera la gente, pues cómo está. Bueno, la visión ya la tenemos todos, de más o menos de la realidad, pero tú tienes que crear tu propia realidad y poner tu fuerza y tu energía en lo que tú quieres, que es lo que vamos a enseñar en el siguiente. En el siguiente directo hablaremos y plantearemos las soluciones y las herramientas o las medidas a aplicar para transformar esto. Ahora ya sabéis dónde no tendréis que entrar. ¿De acuerdo? Esto es como desde afuera, ya os hemos avisado, hay 2 puertas y dices, uy, estos 2 bares, a ver cuál y tal. Ya sabéis al que no. ¿De acuerdo? A dónde no hay que entrar. ¿De acuerdo? Por muy buena pinta que tenga por fuera. ¿De acuerdo? Porque lo que os dan de comer está envenenado. ¿Vale? Pero luego tenéis otra opción y eso es lo que os vamos a enseñar. Pero por lo menos que aprendáis a discernir. Que se acuerden de la película de Blancanieves. Esa manzana envenenada que estaba aparentemente bien rica, ¿verdad? Sí, exactamente. Visualmente maravillosa, por eso ellos la venden así. La mayoría de las veces cuando, vamos a decir, el Estado, vamos a llamar, bueno, los poderes quieren venderte algo, siempre trae... Yo siempre al revés, me genera desconfianza, nunca absolutamente, porque siempre ha sido así. A lo largo de la historia es que si te intentan vender algo, malo. ¿De acuerdo? Porque si no lo aceptarías tú, absolutamente, no necesitarían obligarte a nada. ¿De acuerdo? Entonces es así. Totalmente, o incluso, que esto lo hacen, bueno, lo han hecho bastante con el tema del 2020, no, si no lo hago por mí, lo hago por ti, si es que yo te voy a ayudar, yo vengo con buena fe,
pero tápate la boca. Es ese truco ¿Eh? psicológico Y si no que te se la tapo utilizaba. yo, ¿no? Hombre, por favor, no. Es No, ese no truco cuela. psicológico que Esto yo no te hablaba cuela. antes de tratarte como un niño. Yo sé más que tú, yo sé lo que te beneficia, yo sé. Pero luego vamos viendo como al final todo lo que se implanta solo les beneficia a ellos. Única y exclusivamente, curioso. Entonces, fíjate, si de muchas veces no nos fiamos de cosas, de una persona que es experta en mentir, y son expertos en mentir, hay una cosa que nunca falla, siempre, siempre, y una frase que ya conoceréis todos, es de que por sus hechos se les conocerán. Entonces, fíjate solo de quien te planteo, tú veas que los hechos coinciden con el mensaje que da. Pero en Únicamente. primera persona. Ojo, Sí, que los hechos son hechos no porque me lo digan, no, porque yo lo he visto. Es como quien hablan de, oye, pues te voy a hablar de esta persona. No, no me hables. Ya conoceré a esa persona, ya sabré desde los hechos quién es. Porque yo tendré esa experiencia desde los hechos. Entonces, esto es también, esto es lo más importante, ¿no? El corre, ve y dile, oye, esto, ¿y por qué? Pero párate a pensar y lo más importante, cuestiónatelo y ve a por ello, a tener tú esa experiencia, ¿vale? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, sí. sobre todo aquí en este país. Esto, y gracias al 2020 también, ¿eh? Por eso hay una frase que siempre digo, no hay mal que por bien no venga, y cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas, ¿no? La cuestión es coger la oportunidad y hacer un aprendizaje impresionante y un salto cuántico también, y a nivel colectivo, que esto va de la quinta D, claro. Sí. Tienes que guiarte siempre de tu intuición. Siempre buscar ese estado de equilibrio, nunca condicionado por nada ni por nadie, que te intenta vender esta dualidad. Entonces tú luego desde ahí, desde tu tranquilidad y todo eso, no sacar conclusiones previas, o sea, porque te haya dicho nadie, sino tus propias conclusiones. Y eso te lo va a dar siempre, no la mente, sino el sentimiento y la emoción. Yo tengo muchísima gente, fíjate, que me he llegado a la tesitura de que vienen a buscar ayuda y me dicen, es que Pepito me engañó, es que fulanito me engañó, es que tú qué vas a qué es lo que me vas a ofrecer, etcétera. Digo, no, yo no te voy a ofrecer nada. Me has dicho, incluso, es que me tienes que convencer. Así. Digo, yo no voy a trabajar con tu ego, yo no te voy a convencer de nada. Tú siente, y si lo que yo te he dicho, lo que yo te ofrezco, resuena contigo, adelante. Si no, sigue tu camino. Siempre, yo no tengo que convencer a nadie. Si nosotros, cuando tú nos escuchas, a Yasmina, a mí, resuena contigo, sientes que hay algo detrás, sientes que algo ha conectado contigo, prueba, si quieres, prueba si esto es para ti, prueba si nosotros te podemos ayudar en algo. Pero siempre haz esto en tu vida, trabaja desde el corazón y verás cómo no te equivocas. Esto es muy importante, ¿eh? Porque hay veces que hay alguna persona que me ha dicho, ostras, hice un curso, dice, pero es que no me tenía que haber apuntado porque tenía un pálpito, una intuición de que no, tenía una pequeña duda, un mínimo atisbo de duda, pero al final, ¿vale? Y luego dicen, ostras, la intuición, ¿y por qué no hacemos caso? Lo que tú decías está aquí, ¿vale? ¿Qué sientes realmente? Toda la fuerza va hacia adelante, o hay algo que al inicio, sobre todo, la intuición es lo primero que llega, luego viene la mente. Entonces lo más importante es lo primero, el primer impacto energético. ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? Porque ahí está el kit de la cuestión, la brújula, ¿vale? Muy importante. Sí, no sé si alguna persona quiere hacer una pregunta ya, porque no sé si extenderemos poquito más. Si los sanas ya no lo pueden, ya no te pueden manipular exactamente. Cuando tú te empoderas, cuando tú recuperas tu poder, estás en ese estado que hablábamos antes de neutralidad, en el hijo, ahí ya no te puede manipular. Porque es tu creación, además. Está con tu fuerza, con tu energía, y has utilizado la propia dualidad que existe en todo, lo que hablábamos, esa abundancia, precisamente, que ahí sí me gusta el término de abundancia, todo eso lo has utilizado para convertirlo en algo a tu favor. Bueno y malo. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta que como hablamos muchas veces, lo malo puede ser absolutamente tu potencial, tu combustible. De hecho lo es. Dos ¿De caras de acuerdo? una misma moneda siempre, Y siempre. ahí está muchas veces tu auténtico poder. Fíjate, toda la gente normalmente, el que ha destacado luego mucho en algo, probablemente tuvo que vencer ahí una gran resistencia, un gran miedo. Y luego resulta y descubre que ahí él es algo excepcional. Qué bueno. Pero a veces, claro, fíjate, nos encontramos de todo. Yo muchas veces en trabajo, imagínate que alguien, por ejemplo, voy a hablar en un caso, como no hablo de personas y eso, pues en el caso, imagínate una persona que tenía que orar o hablar frente al público, etcétera, y tiene gran potencial para ello, pero sin embargo, en otras vidas fue, por ejemplo,
absolutamente torturado o quemado en una hoguera por hablar de libertades, por hablar de no sé qué, hablar de no sé cuál. ¿Cómo en esta vida no va a tener miedo? ¿Cómo no parte de ese miedo? Lo primero que le dice su subconsciente, sobrevive, cállate. Sí, Cuando sí. nosotros trabajamos y encontramos ese tipo de cosas, o miles de cosas más, imagínate lo que puede destapar cuando él pierde ya ese miedo. Vuelve a ser aquel, recupera el 100% de aquel potencial de lo que fue, y encima, y a partir de ahí crece más. Pues se convierte absolutamente en una maravilla, en un potencial terrible en la comunicación, por ejemplo. Claro. Luego va buscando los miedos. A ver, quiero otro miedo. Quiero avanzar, quiero hacer saltos cuánticos. A ver, otra meta, otro examen. Nos dice Choneka, la dependencia perjudica en tener dinero. Sí, podría indirectamente perjudicar cualquier cosa que no esté alineada, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Luego explicaremos más detenidamente en el próximo día, pero cualquier energía que no esté alineada en este masculino o femenino puede generar cualquier cosa que esté en extremos, que no esté integrada, puede causar problemas. Es susceptible. Sí es cierto que explicaremos que hay unas cosas que suelen ser más comunes, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay unas cosas que tienden más a repetir, pero como las personas somos únicas y nuestras experiencias también, imagínate miles de años o nuestro generacional, etcétera, también precisamente surgen de esas experiencias. Entonces puede ser infinitas las causas o el matiz puede ser infinito. Bueno, y para concluir, Óscar, nos vas a compartir algún ejercicio, alguna cosita más? Pues en principio no, hice ese pequeño test que íbamos a hacer para que la gente comprendiera lo que hace así, a grosso modo, cuando pide abundancia sin más, ¿de acuerdo? Y entonces, como lo vuelvo a decir como antes, no es bueno ni malo, pero tú le puedes sacar el mayor potencial, que no te perjudique, ¿de acuerdo? En no hacerlo correctamente, no te beneficie, mejor dicho, y potencial es lo que te beneficia, por supuesto. Eso es lo importante, eso es lo que vamos a marcar luego en el siguiente directo, hablaremos un poquito más detenidamente de esto y centrarnos en la parte de cómo construir, ¿de acuerdo? Ahora es básicamente buscar cómo no hacer malos cimientos desde el punto de partida, es lo que hemos hecho hoy, ¿eh? No empezar poniendo el material no adecuado, de la forma no adecuada, para que luego no se nos derrumbe lo que vamos a hacer. Pues sí, dejaremos el siguiente directo, como siempre, en el canal oficial de Telegram, ¿vale? Canal oficial Yasmina López Labrador en Telegram. Comentaremos ahí el siguiente directo también desde Instagram, pero ya sabéis que desde Telegram seguro que os lo compartimos, ¿vale? Por otro lado, también si queréis una sesión personal con Óscar y conmigo a través de la página web yasminalopezlabrador.com y evidentemente el taller mensual, grupal, donde vamos a tratar las energías de este año, mes por mes, en el grupo que se forme, ¿vale? Ahí el otro día me preguntó una suscriptora, dice, ay, esto del taller tiene muy buena pinta, me encantaría, pero claro, yo no sé si voy a poder porque mis horarios, yo digo, claro que sí, si los horarios los hacemos en el grupo formado, o sea que sí, todos y cada uno y cada una de las integrantas y de los integrantes, esto es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Nadie va a estar excluido, ¿vale? Esto, yo es que no vibro, Óscar tampoco vibramos ahí, eso es el sistema, de esta persona necesita refuerzo, esta persona no sé qué, no. Todos y todas vamos en el mismo barco, por lo tanto todas y todos estamos incluidas e incluidos. Así que eso, hay de momento plazas, si queréis, anotaros, ¿vale? Reservar la vuestra y comenzamos ya. ¿De acuerdo? Sí. Que sepáis que eso, que todo lo que queráis plantear, dudas, incluso temas, se tendrá en cuenta todo lo que os interese, ¿de acuerdo? Aunque nosotros plantearemos probablemente un tema ya y luego en ese grupo podemos hablar de distintas cosas y lo que queráis y de lo que queráis luego os sea de interés. También, por supuesto, responderemos dudas y plantearemos soluciones a todo lo que nos digáis, ¿de acuerdo? Entonces no es solo así, concretaremos mucho más que lo que hacemos aquí. Por supuesto, aquí hacemos algo general, un mensaje general, damos pequeños matices, pero ahí podemos concretar hasta el fondo, absolutamente, de la cuestión de cada uno de vosotros. Y, por supuesto, también haremos pues una especie de sanación del tema que trabajemos. Por ejemplo, este tema es un tema a abordar que yo creo que es muy interesante, el tema de la economía, que no se ve afectado de alguna o se ha visto afectado de alguna otra manera y se podría trabajar muy, muy, muy a conciencia allí en los talleres. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de que, o a nivel personal, si queréis, ahí es increíble cómo podemos abordar y descubrir realmente por qué tú no resuenas con eso, ¿de acuerdo? Y a veces es tan sorprendente que me sorprende a mí. Muchas veces cuando estamos trabajando, Yasmina y yo, de dónde empezamos a dónde llega al ir quitando capas y capas y capas, es absolutamente una sorpresa hasta para nosotros de lo que nos encontramos. Es un camino.
Exacto. Y bueno, para las personas que todavía no lo sepan, yo sobre todo también abordo el tema de la astrología, numerología, importantísimo, ¿vale? Más de 22 años, desde los 8 o 9 años de edad, toda mi vida, desde los hechos, ¿eh? Yo me he curtido la experiencia y desde ahí sé lo que estoy diciendo, no he hecho un copia y pega, ¿vale? Que esto es muy importante. Y ahí es donde están los hechos, donde están las grandes transformaciones y los saltos cuánticos, ¿eh? También elaboraremos esa misión en grupo, en el taller mensual, con todas esas energías que se vayan moviendo y evidentemente todas las almas que evidentemente deseen formar parte de esta hermosa experiencia grupal primera, para mí evidentemente, porque yo trato siempre a las personas de forma particular, pero es importante para abordar la quinta dimensión, así que se ha creado este grupo y este espacio. Aprovechadlo, ¿vale? Una vez estén cubiertas las plazas, pues ya se cerrará el grupo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Óscar, muchas gracias a todos y a A todas. ti y a vosotros. Y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto, chao. Hasta luego.